Bueno, familia, Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestro estudio del Evangelio de Juan. Estamos muy contentos de que estén conectados con nosotros y que estemos listos para aprender todo lo que el Señor tiene para nosotros en este día. Estamos entonces en el capítulo 7 y hoy vamos a estudiar los versículos del 14 al 24. Vamos entonces a iniciar con pie derecho este tiempo de estudio y vamos a hacer una oración al Dios Todopoderoso. Mi buen Dios, gracias te damos, Padre, por permitirnos reunirnos en esta noche, Señor, en torno a tu palabra, Señor. Porque no hemos venido, Señor, con ningún otro llamado, sino el de venir y estudiar, venir y discernir, venir, Señor, y devorar de tu palabra, recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Habla, por favor, a nuestros corazones. Llévanos a ser confrontados. Llévanos, Señor, a ser verdaderamente llamados, Señor, a ser hacedores de tu palabra, Dios. No importa cuál fuerte muchas veces pueda ser la palabra, Señor, que se nos predique, Señor. Si viene de ti, papá, es porque es lo mejor para nuestras vidas. Y tú siempre estás buscando, Señor, formar en nosotros el carácter de Cristo Jesús, formar en nosotros unos verdaderos creyentes, unos creyentes que te agraden a ti, unos cristianos que verdaderamente reflejemos la gloria tuya. Quédate con nosotros y te pedimos a ti, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Espíritu de Dios, dándonos sabiduría, entendimiento, que seas tú, Espíritu Santo, alumbrándonos, que seas tú, Espíritu Santo, revelándonos aún los secretos más profundos que hay en la palabra de Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y nos quedamos en tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, yo voy a tratar de que hoy no nos extendamos mucho. Vamos entonces a estudiar Juan 7, del 14 al 24. Vamos entonces, este tema para esta sesión, que la vamos a partir en dos tiempos, primera parte y segunda parte. En esta primera parte vamos entonces a estudiar se llama la actitud ante la palabra de Dios. ¿Qué actitud tenemos usted y yo con respecto a lo que es la palabra de Dios? Así que entonces, como idea principal, vamos a hablar de la importancia de vivir centrados en la escritura. Pero lo que vamos a ver hoy es que hay muchos que creen vivir basados en las escrituras y realmente están alejados de ellas. Ese es como la idea principal sobre la cual vamos a trabajar y vamos a construir este estudio de estos 10 versículos con respecto a la actitud ante la palabra de Dios. Que no nos vaya a pasar lo mismo que le pasaba entonces a los judíos, ¿cierto? Los judíos, ellos se sentían orgullosos de ser el único pueblo sobre la tierra al cual Dios les había dado su ley. El único pueblo sobre la tierra que tenían a un Dios poderoso que les hablaba, que vivía dentro de ellos, que les había revelado y que enviaba profetas para mostrarles, para defenderles, ¿cierto? Pero hasta allí llegaba la cosa. Porque una cosa es que la tuviesen, la recibiesen, y otra cosa es que la vivieran. Entonces, más o menos eso es lo que nosotros vamos entonces a estar hablando en este día. Porque familia, qué fácil es decir usted y yo de dientes para afuera que somos cristianos, pero qué difícil es encontrar hoy en día a cristianos con una forma de percibir al mundo, pero centrados en la palabra de Dios. A veces entonces la iglesia cristiana hemos caído en un error que tenemos que ser nosotros conscientes. Nos hemos muchas veces cegado por el deseo de ver a muchas personas llevando el título de cristianas. Nos hemos cegado por el deseo de ver iglesias con multitudes, que no es malo, pero mire, ojo, cuando en realidad deberíamos centrarnos en formar al creyente. Y por eso entonces nosotros como iglesia de Living Stones hemos propiciado estos momentos de estudiar la palabra de Dios para centrarnos en ella, para ser formados como creyentes e hijos de Dios. Sí, hace unos años, leyendo un poco acerca del tema, dice que hay un estudio que se hizo en los Estados Unidos y hay que entender que la iglesia en los Estados Unidos es la iglesia cristiana más estudiada a nivel
alrededor del mundo, tanto para las iglesias como para la feligresía. Y el estudio constaba o se centraba en ver cuál era la diferencia en una persona que se consideraba cristiana o una persona que se consideraba cristiana de aquellas personas que rechazaban abiertamente a cualquier creencia. Y el resultado de este estudio del que estuvieron realizando, encontraron una sorpresa, ¿cierto? Y la sorpresa era que la única diferencia es la forma de hablar, porque sus deseos, sus anhelos, sus metas son los mismos. Entonces, en esto de mirar las diferencias entre aquellos que se llaman ser cristianos y aquellos que abiertamente rechazan a Cristo, solamente había en ese estudio una diferencia, y era de que la forma en cómo hablaban. Unos hablaban de Dios para arriba y para abajo, siempre lo tenían en la boca, y las otras personas no. Pero cuando hablaban de sus deseos, de sus anhelos, de sus metas, eran siempre los mismos. ¿Y esto se debe a qué? Esto se debe a la superficialidad del cristiano de hoy en día. Cristianos que no conocen bien la palabra de Dios. Cristianos que ni siquiera conocen si un libro está en la palabra de Dios o no está en la palabra de Dios. Cristianos de hoy en día que se limitan solo a saberse los 3 o 4 versículos más populares que todos repetimos y pare de contar. Por eso queremos, como digo inicialmente, acá lo importante no es cegarnos por tener una cantidad, una multitud. Aquí lo que nosotros nos tenemos que centrar, y el Señor nos lo enseñó en el capítulo 6 cuando lo estuvimos estudiando, cuando Él les habló a qué había venido, que Él era el pan que venía, que bajaba del cielo, y qué esperaba de sus seguidores. Dice que las multitudes dejaron de seguirlo y quedaron unos pocos. Y cuando Él se dirige a sus discípulos, les dice, ¿acaso ustedes también se van a ir? Y Pedro dice, ¿pero a dónde si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Porque ese sí era un creyente que estaba siendo formado en su corazón. No estaba listo, porque vemos que Pedro se equivocó varias veces después de este encuentro, que esas palabras que le hizo el Señor. Pero era un creyente que estaba siendo formado en la roca. Así que entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que dejar de estar levantando multitudes, pero sin calidad. Ofrezcámosle al Señor una iglesia que tenga calidad. Y si esa calidad se refleja también en cantidad, gloria a Dios. Pero cantidad sin calidad, cantidad sin saber quién es Cristo, cantidad sin saber verdaderamente cuáles son los atributos de Dios, cuáles son las principales doctrinas, cuáles son las doctrinas esenciales de la iglesia, deja mucho que decir. En este estudio, entonces, ¿qué encuentra? Su forma de hablar, de que si Dios quiere, si no Dios quiere, forma de hablar, pero con respecto a sueños, deseos, y eran los mismos. No el sueño o los deseos, o sea, los planes de vida de un no creyente eran iguales a los planes de vida de un creyente. Y eso de verdad deja mucho, pero mucho que decir. Entonces, en esta noche de estudio del Evangelio, estamos entonces posicionados en el capítulo 7, el cual tiene como un marco que lo estábamos viendo, y era la celebración de la fiesta judía de los tabernáculos. Lo vimos en los primeros versículos de este capítulo 7. Y este tiene lugar a tan solo 6 meses. Ojo, para que nos ubiquemos. Lo que estamos estudiando está a tan solo 6 meses de la pasión del Señor. O sea, en nuestro tiempo, para ubicarnos en nuestro año normal, estamos más o menos en octubre, ¿sí? Y a la siguiente Pascua, o sea, o para entenderlo mejor, o sea, nuestra próxima Semana Santa, o sea, más o menos en marzo, abril, ¿cierto? Sería la muerte de Jesucristo. En eso estamos posicionados en este capítulo 6. Entonces, esta fiesta marca el inicio del relato de que nos hace Juan del ministerio del Señor en la región de Judea. Él abandona la Galilea y ahora vamos a empezar a centrarnos a Jesús haciendo ministerio en Judea. Y también Juan nos cuenta cómo a medida que el Señor termina haciendo estos 6 meses su ministerio, nos cuenta cómo el odio que le tenían los líderes religiosos y judíos se incrementa momento a momento hasta que es finalmente 6 meses después llevado a la cruz. El texto que vamos a estudiar entonces nos mostrará como muchos aún
pero nos mostrará como muchos, aún escuchando al Señor Jesucristo, como muchos, escuchando al Señor Jesucristo, sus maravillosas palabras, sus enseñanzas tan sublimes, muchos como lo rechazaban. Y a través de esta actitud contraria hacia las enseñanzas del Señor, Jesucristo, ¿cierto? El Señor Jesucristo quiere que hagamos un énfasis yo quiero que hoy usted y yo hagamos unos énfasis, ¿cierto? En algunos peligros con los cuales convivimos y que se convierten en una barrera en la aceptación de las verdades que surgen de la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Lo que entonces vamos a mirar que fruto de esto de no creer, fruto de no querer aceptar, de rechazar a Jesús, o sea, a través de esta actitud hacia las enseñanzas contrarias del Señor, yo quiero que hagamos un énfasis en algunos peligros que se levantan como barreras en la aceptación de las verdades que surgen de la palabra de Dios. Entonces, los cuales, estos peligros o estas barreras nos llevan tal vez a conocer las verdades de Dios, sí, a conocer las verdades de Dios, pero a no vivirlas, lo cual al final se convierten en una muestra de una no aceptación, porque si usted y yo entonces conocemos la palabra de Dios, pero no la vivimos, literalmente usted y yo no la estamos aceptando. Entonces, en el pasaje que vamos a estudiar, queda muy claro que hay una gran diferencia en proclamar sujeción a la palabra de Dios, obedecerla, y realmente ser dirigido por la luz de las Escrituras. Esto nos tiene que dejar a nosotros claros. Entendamos que los judíos de aquella época amaban las Escrituras, las celaban intensamente, pero el apóstol Pablo nos indica que su celo no partía de un conocimiento de ella, sino de un autoengaño de sumisión hacia ella a través aún de la mismísima ignorancia de ella. Porque no hay forma de decir que usted y yo somos guiados por la Escritura cuando realmente la desechamos en nuestro diario vivir. ¿Cuál entonces es el propósito que tiene la enseñanza de hoy? Nosotros la enseñanza de hoy es observar a cuáles de estos muros empiezan a levantarse en nuestras vidas o ya están levantados y pueden pervertir pervertir que por favor que pervertir sí es la palabra que vivamos conforme a la veracidad de las escrituras. Siempre entonces teniendo como base que nuestra capacidad, ojo, nuestra capacidad como creyentes, como hijos de Dios, de vivir la voluntad de Dios se da a través única y exclusivamente de la influencia del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestro ser. Y esto es una vez más para que entendamos la importancia del Espíritu Santo de Dios en el creyente. Vamos a leer entonces la porción que nos corresponde al día de hoy. Vamos a leer de Juan 7, del 14 al 24. Vamos entonces a leer esto. Dice la palabra de Dios, Juan 7, 14, 24. ¿Estamos bien? ¿Todos ahí? ¿Estamos? ¿Checho? ¿Usted? El Checho a veces dice que yo voy muy rápido, ¿cierto? Entonces, dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonios tiene. ¿Por qué quién procura matarte? 21. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzgáis según las apariencias, sino juzgáis con justo juicio. Entonces,
Estudiamos la semana antepasada de que Jesús no actuaba bajo un interés personal. La motivación por la cual Jesús actuaba la motivación era glorificar a su Padre, y así vivía. Jesús vivió durante todo su tiempo bajo una premisa o bajo una sola actitud, un solo interés, y era el de glorificar a Dios y vivir para Él únicamente. Jesús subió entonces a la fiesta de los tabernáculos, no según la intención de sus hermanos, porque decíamos que sus hermanos le habían dicho que subieran, buscando de pronto para que buscara una gloria propia. Subió entonces Jesús luego, dice que en secreto, subió para buscar la voluntad del Padre. Y en el versículo 10 nos dice a nosotros, de este mismo capítulo, nos indica que él subió en secreto, de una manera anónima, entre la multitud. Pues la intención de los líderes espirituales judíos era tomarle preso, apenas fuera visto, para evitar que cualquier tipo de tumulto, pues muchos de allí tenían un buen concepto de Jesús. Lo vimos en el versículo 12. Había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno. La gente estaba buscando a Jesús, pero los judíos también lo estaban buscando. ¿Para qué? Para tomarlo y que no hiciera entonces aglomeraciones en torno a lo de él. Por eso entonces, a esto que estaba pasando, porque muchos sabían que Jesús era bueno y lo estaban buscando para escuchar de él, dice el versículo 11, le buscaban los judíos en las fiestas y decían, ¿dónde está aquel? Por eso entonces aquí en el versículo 14 se nos dice que mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Vamos acá entonces en este versículo, vamos a hablar de este versículo 14. La fiesta de los tabernáculos tenemos que entender que era una fiesta que duraba 8 días en total. Lo que nos está indicando entonces en este versículo que dice, más a la mitad de la fiesta, lo que nos indica es que Jesús se dirigió al templo a enseñar aproximadamente hacia el día 4 de esta fiesta. Los maestros entonces enseñaban en el atrio, como era usual en aquella época. Y Jesús hizo lo mismo, subió al templo y empezó a enseñar. ¿Y dónde era en el templo? Allí en el atrio, allí donde eran los patios, y toda la gente se reunía en torno a él. De un momento a otro entonces, y cogiéndolos desapercibidos, lo que nos está diciendo en este versículo, allí estaba Jesús, que subió en secreto, pero allí en secreto se descubrió, ¿cierto? Y empezó a enseñar. Y allí estaba enseñando. Y aquellos líderes judíos que lo estaban buscando con tanta insistencia ya no podían hacer nada, porque las multitudes de pronto se podían convertir en un obstáculo a la hora de quererle tomar. Entonces en el versículo 15 dice la palabra de Dios, y se maravillaban los judíos y decían, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Ojo con este versículo. Jesús subió entonces, al cuarto día sale y predica, se colocó allí en el templo donde usualmente los maestros enseñaban. Y al escucharlo, dice que se maravillaban y diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? La palabra que en original que se está hablando aquí es la palabra utilizada se llama saumazo, que tiene dos significados o puede tener dos vías. Una es de admiración reverente y la otra vía es de una crítica inquisidora, ¿cierto? Estas son las dos vías o los dos significados que puede tener esta palabra. Esta expresión que estamos viendo puede decir ¿cómo sabe tantas letras sin haber estudiado? Puede ser de admiración o también puede ser de una crítica. Y lo que estamos leyendo aquí entonces, lo que podemos reconocer en este versículo es que es una crítica inquisidora, por lo que vamos entonces a ver. Aquí entonces yo quiero resaltar en este día el primer punto de esas barreras de las cuales les dije que íbamos a mirar hoy. Quiero resaltar el primer punto de enseñanza en torno a la actitud frente a la palabra de Dios. Este es el primer punto. Si usted está tomando nota, entienda que vamos a hablar el primer punto, ¿cierto?, de enseñanza en torno a la actitud frente a la palabra de Dios. Una actitud que se convierte en un muro para la aceptación de la palabra de Dios. Muchos
se acercaban entonces a escuchar la palabra del Señor. ¿Y cómo se acercaban a escuchar la palabra de Dios? Cuando estamos viendo cómo preguntan ellos, como con una crítica inquisidora, se acercaban a escuchar de Jesús, del Señor, con un prejuicio. ¿Y qué es esto? Que ya tienen un veredicto antes de escucharla. Entonces, este es el primer obstáculo, el primer punto, el prejuicio, ¿cierto? Estas personas, ¿cierto? Los líderes judíos de la época del Señor estaban tan cegados con el odio, un odio que surgía de verse confrontados, un odio que surgía de ser desnudados de la hipocresía de la fe que ellos tenían en la forma en como Jesús predicaba, en la forma como Jesús los confrontaba por la hipocresía que había en ellos. Así que estas palabras que Jesús está hablando de maravillosa sabiduría, lo único que producía en ellos era solamente la siguiente crítica que estamos viendo aquí en el versículo 15. ¿Cómo sabe estas sin ni siquiera haber estudiado? No era una adulación, era una crítica, era un menosprecio que le estaban dando a las palabras que el mismo Jesús estaba diciendo. Y aquí debemos entender, o más bien comprender un poco el entorno de aquella época. Para los judíos de aquella época, ¿cierto? Solo aquellas personas que habían pasado años de enseñanzas a los pies de los rabinos más famosos tenían el derecho de poder estar en el templo, en sus atrios enseñando. En Jerusalén, nosotros tenemos que entender que habían dos escuelas rabínicas principales donde habían rabinos muy importantes. Aún cuando nosotros leemos la historia del apóstol Pablo, nosotros recordamos que Pablo tuvo como profesor a un rabino muy importante, que era Gamaliel. Gamaliel era un rabino muy importante que hacía parte del Sanedrín y hacía también a la misma vez parte de estas dos principales escuelas rabínicas que habían allí. Pero Jesús no había ido a esas escuelas. Entonces, por eso le estaban criticando. ¿Cómo va a saber tanta sabiduría si ni siquiera ha estudiado? ¿Quién era Jesús? Jesús era un Galileo. Jesús no había estudiado. Tenemos que recordar que las personas de aquella época, las personas que estaban allí en Jerusalén, que hacían parte de estas escuelas rabínicas o que hacían parte de los que vivían allí en Judea, ¿cierto? Las personas de Galilea eran las veían con un poco de desprecio, las catalogaban como personas de segunda categoría. Y si usted va a Juan 1:46, si usted va a Juan 1:46, voltea ahí unas paginitas, recordemos lo que le decía algo que hemos encontrado al Mesías, ¿cierto? Al de Jesús de Nazaret. Y llega y pregunta, ¿qué le dice? ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Es lo que contesta. Y esa era la actitud de aquella época. La actitud de aquella época era que ellos menospreciaban a la gente que vivía en la Galilea. Por eso entonces Jesús no era digno, ¿cierto?, de que él pudiera enseñar en el templo. Y por eso despreciaban sus palabras, que porque era de Galilea, pero a la vez porque eran palabras cargadas de sabiduría que los estaban confrontando a ellos. Así que ante esto que explico, lo que están diciendo ellos prácticamente es cómo te atreves a enseñar en público. Si usted ni siquiera has estudiado, no ha estado en ninguna de las escuelas rabínicas, no ha estado a los pies de ningún rabino, ¿cierto? Usted es Galileo y allí no hay escuelas. ¿Usted por qué se atreve a hablar en público? Así que cuando alguien se paraba a enseñar sin el soporte y reconocimiento de los grandes rabinos de la época o de estas escuelas, se trataba de desacreditar su mensaje. ¿Por qué? Porque se trataba como alguien que no tiene el conocimiento, diciendo este mensaje surge tal vez de su propio interés, de sus propios pensamientos y no tiene validez alguna, ya que nunca ha ido a una de nuestras escuelas rabínicas. Y así entonces este prejuicio les negaba la oportunidad de estar atentos a la palabra de Dios, palabras de este Dios encarnado que era Jesucristo. Y yo creo que aquí nosotros tenemos que sacar una aplicación. A mí me ha sucedido esto, ¿cierto?
Muchas veces, por ejemplo, en mi familia, con mi familia, a veces desacreditan la labor que uno hace como pastor. ¿Por qué? Por el solo hecho, mi familia es una familia ultracatólica y el solo hecho de que yo no sea un sacerdote o del mismo hecho de que yo no haya ido a un seminario católico, desacreditan esto. Entonces, hoy nosotros tenemos que tener una aplicación. Hoy muchos juzgan de la misma manera la proclamación bíblica, ¿cierto? Y yo no estoy hablando solo de los incrédulos, ojo, yo estoy hablando de personas que creen, personas que creen. Muchos creyentes ya tienen un prejuicio teológico en sus cabezas. Y espera que yo sé que ustedes se van a sentir identificados conmigo. Cuando la verdad expuesta contradice su concepto teológico, ¿sí? No se toman ni siquiera el tiempo de estudiarlo. No se toman el tiempo de estudiarlo. Y esto aplica para personas que son creyentes. Y yo creo que algunos hemos escuchado historias de personas que cuando se sienten confrontados con sus conceptos teológicos, dice, yo estaba leyendo ese libro y cuando yo vi que eso no cuadraba, yo hasta ahí paré, yo ya no terminé de leer. Un prejuicio que no les deja entender aún acerca de esa doctrina sana, de esa doctrina que el Señor tiene para nosotros. No se toman el tiempo de estudiarlo porque para ellos es botar el tiempo, sino que de tajo es rechazado porque sienten amenazada que su fe. Yo creo que si nosotros tenemos unas bases doctrinales fuertes, a nosotros no nos puede dar temor, ¿cierto? No nos puede dar temor muchas veces de poder confrontar, de poder nosotros aún poder llevar a personas con conceptos teológicos erróneos a que verdaderamente los corrigen. Siempre en amor, siempre con la misericordia de que el Señor nos manda en su palabra, sin tolerar error, claramente está. Y esto es exactamente lo que sucede aquí en este pasaje. Estos judíos, estos líderes religiosos judíos, no podían aceptar las palabras del Señor Jesucristo porque él había cuestionado lo que para ellos era tan sagrado. Jesús les estaba dando la llaga, les estaba colocando el dedo en la llaga, les estaba dando en el corazón mismo de esa religiosidad que había en la época donde ellos solamente eran oidores, pero no hacedores o hacían cosas que no iban correctamente. Entonces, por eso estos líderes, no podían aceptar las palabras de Dios, de Jesucristo, porque ellos tenían un prejuicio y es porque ellos ya se identificaban con esa doctrina teológica que ellos tenían, con lo que habían vivido tantos años, lo que les había dado su identidad como judíos y tomaron el camino de ¿qué? De rechazarlo. ¿Por qué? Por el prejuicio que ellos tenían. Y en nuestro contexto, por ejemplo, no nos vayamos muy lejos. En nuestro contexto, llamámoslo un contexto latinoamericano, porque aquí la mayoría somos latinoamericanos. Por ejemplo, hoy en día hay muchos, en nuestro contexto espiritual o religioso latinoamericano, pues una de las iglesias más grandes es la iglesia católica. Y hoy en día muchos católicos, ¿cierto? Rechazan cualquier presentación del evangelio porque atentan con aquello que ha sido sagrado para ellos. Y yo sé que muchos de nosotros, ¿cierto? Tuvimos esa lucha. Yo la tuve. Y es más, yo sé que muchos de los que pueden estar aquí conectados todavía tienen esa lucha, ¿cierto? Porque muchas veces lo que nos enseña cuando se presenta el evangelio atenta y muchas veces nosotros queremos ser más fieles a una institución que verdaderamente ser fiel a la palabra de Dios. Muestran un rechazo entonces tajante a la verdad y se aferran a unos ritos que muchas veces son ritos sin sustentos y otros que hacen ahora sin saber ni siquiera qué significan ni por qué lo hacen, sino que porque como así se hacían los abuelos de los abuelos de los abuelos, lo seguimos haciendo. Pero ojo, no solo sucede con las personas que se consideran de la fe católica. Hoy, aún en la misma iglesia cristiana, eh, ha asumido una forma de verdad en torno, por ejemplo, a lo que es el cristianismo. Si nosotros nos vamos a ver el cristianismo hoy por día en Latinoamérica, ¿cierto? Las iglesias cristianas muchas veces han adoptado, ¿cierto? ¿Cierto? Han asumido una forma de verdad en torno a lo que es el cristianismo. Y lo voy a resumir con una palabra. Muchas veces el cristiano latinoamericano
resume la palabra como, podemos resumir esa forma de la verdad dentro del cristianismo con la palabra poder. Sí, pero no el poder de la verdad del evangelio, sino un poder místico, un poder mágico, un poder emocional que permite entonces derrotar todo obstáculo que se interponga en pos de sus deseos. Y muchas veces, por querer vivir ese misticismo, ese algo emocional, nosotros muchas veces ese cristianismo también quiere colocar barreras. Y cuando se presenta la verdad del evangelio, la gran mayoría la rechaza por el prejuicio de que se tiene. Y ahora entonces, ¿cuál es? Porque por ese poder, por buscar que eso sensorial, ¿sí? Y aquí entonces cabe muchas veces el papel que nosotros le damos aún al Espíritu Santo de Dios. Sí, el Espíritu Santo de Dios es poder. Pero mire lo que yo decía ahorita, ¿para qué? Tenemos que tener claro para qué es el Espíritu Santo de Dios, para que nos convenza a nosotros de la verdad del Espíritu Santo. Nosotros no podemos crecer en el conocimiento sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Es correcto, pero nosotros no podemos encasillar, como mucha iglesia hoy encasilla, el poder del Espíritu Santo en aquel poder místico, mágico y emocional. Tenemos que entender que el poder del Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a nosotros a la formación, a la edificación, a presentar las verdades del Evangelio con contundencia y así entonces no tenerlo que rechazar. Ahora entonces, retornando a lo que estamos hablando acá en esto en el capítulo 7, el Señor Jesucristo al escuchar estas palabras de menosprecio les va a dar una respuesta magistral. Y en este versículo 16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Él no le está diciendo, mi doctrina no es una doctrina rabínica, mi doctrina no es una doctrina enseñada en una escuela, mi doctrina es una doctrina que viene de aquel que me envió, de aquel que me envió. Y yo creo que en el Evangelio de Juan, en repetidas veces nos ha mostrado que el Señor enfatiza quién lo ha enviado. Si usted me acompaña a Juan 6, 38, 39, Juan 6, 38, 39, habla lo siguiente, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Qué ha hecho entonces el Señor Jesucristo con esta respuesta que les está dando a ellos? Él está confrontando ese prejuicio de cada uno de esos hombres que lo están atacando, que desechaban sus palabras. Les advierte, ¿qué les advierte? Que su doctrina, su enseñanza no era un mensaje propio. Su doctrina provenía ¿de dónde? Provenía del cielo, provenía de Dios, porque Él fue el que verdaderamente lo envió. Y aquí estos religiosos se ven advertidos que al tomar esa posición de rechazo, por su prejuicio, están desechando la palabra del Dios mismo, lo que Jesús les está diciendo aquí. Esto es lo mismo que nosotros debemos hacer cuando presentamos las verdades del evangelio a los demás. Debemos hacer que las personas se vean confrontadas no con nuestras palabras, sino con la mismísima palabra de Dios. Sí, eso es lo que tenemos que entender. Cuando nosotros confrontamos a las demás personas con la verdad del evangelio, no las podemos confrontar, yo creo, yo pienso, no. Tenemos que confrontarlas. La palabra de Dios dice lo siguiente. Si usted me acompaña a Primera de Pedro 3:15, vamos a la palabra de Dios. Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Yo espero que los de la Biblia arcoíris me hagan señas que llegamos. ¿Bien? ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios. Si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, aquí, para poder hacer esto, para poder nosotros confrontar a las personas con la palabra de Dios, para confrontar a los demás con la palabra de Dios, debemos, dice la palabra de Dios aquí, debemos estar preparados, dice aquí claramente, a su raya y en
en su Biblia y lo que está diciendo, para que ustedes y yo entonces confrontemos a los demás con la palabra de Dios, debemos estar preparados, lo que yo decía anteriormente. Nos hemos desviado, nos hemos dejado deslumbrar por querer llevar que muchas personas supuestamente sean cristianas, pero nos hemos olvidado en la formación de aquel que empieza el camino de Cristo. Es decir, entonces, debemos conocer la escritura, debemos conocer los pasajes bíblicos, ir a ellos, mostrarlos, responder con la escritura. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. De allí entonces que la preparación no se limita a los pastores y a los ancianos de la iglesia, sino todo aquel que tiene la orden de ir y hacer discípulos. ¿Y a quién se le dio la orden de ir y hacer discípulos? Es decir, entonces, ¿a quién? A todos los cristianos. A todos los cristianos se nos ha dado esta orden, ir y hacer discípulos, ir y enseñar. Entonces, que para prepararnos no puede decir, no, eso es para los pastores, eso es para los ancianos, para los que sirven en la iglesia. No, todos estamos llamados a eso y por eso entonces nosotros en nuestra iglesia hemos abierto espacios para aprender, para enseñar, para edificarnos. Sí. Entonces, todos estamos llamados a esto, pero tristemente tenemos que reconocer que muchas veces sucede que lo máximo que un cristiano cuando presenta el evangelio o cuando dice, no, es que hay que evangelizar y compartir de Cristo, aquellos que se ponen a presentar el evangelio, algunos que ya, a alguien que ya tiene un prejuicio, lo único que le dice es que la palabra dice, no sé dónde, pero dice eso. Entonces, imagínese si usted no conoce la herramienta con la cual usted está presentando a Cristo Jesús. Y cuando usted y yo hacemos esto, que decimos, no, es que la palabra de Dios dice esto, yo no me acuerdo dónde dice eso, pero eso tiene que estar por ahí. Eso suena como cuando uno muchas veces dice cosas como estas. La Biblia dice que a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Dónde dice eso? ¿Sí? Y cogemos refranes, y muchas veces, aún en la propia ignorancia, por no ser formados y edificados, terminamos diciéndole que la palabra de Dios dice a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Dónde dice eso? Por Dios bendito. Pero también se dice eso. Debemos entonces abrir las escrituras. Eso es confrontar a las personas con la escritura. Si no se hace de esta manera, entonces la persona puede pensar lo mismo que pensaron estos líderes judíos. Esto es un mensaje propio. Pues que nosotros no estamos dando un mensaje propio. Para mí me dejó marcado intensamente lo que Juan el Bautista dijo. Yo no soy el Cristo, yo solo soy una voz. Sí, ¿la voz de quién? La voz del Señor. Nosotros no traemos un mensaje propio. Nosotros no traemos un mensaje de una institución. Nosotros no traemos un mensaje de unos pastores, de una escuela. Nosotros traemos un mensaje de quién? Del cielo. Nosotros traemos un mensaje que Cristo nos dejó y un mensaje que Cristo trajo ¿de dónde? De aquel que lo envió. Entonces, esta es la primera barrera que vemos que estos líderes religiosos frente a la palabra del Señor Jesús tiene. Bien, ahora vámonos a un segundo. Vamos a un segundo. El segundo aspecto que se convierte en una barrera para la aceptación de la palabra de Dios es el siguiente. Y es, muchos asienten con la cabeza a las verdades de Dios, pero no con el corazón. Muchas veces uno ve en la iglesia, amén. Ay, amén, amén, amén. Pero ¿qué de esos aménes con su boca o que usted está asentando con su cabeza, su corazón las está recibiendo? Esto se llama, ¿saben cómo? Se llama autoengaño. Usted dice amén, pero nada de eso verdaderamente usted lo está aplicando. Nada de eso verdaderamente está bajando al corazón. Y lo peor es que yo puedo estar totalmente engañado diciendo esa palabra le está cayendo a este que me está diciendo amén. Pero no, pero al Señor no lo podemos engañar. Por eso entonces esto se llama ¿qué? Autoengaño. La siguiente barrera entonces, o aspecto que se convierte en una barrera para la aceptación de la palabra de Dios, es ese autoengaño que hay en nuestros corazones. Santiago 1:22. Santiago 1:22. Santiago 1:22 nos dice lo siguiente. Llegamos. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Familia, más claro no puede hablar la palabra de Dios. ¿Qué dice aquí? Que seamos hacedores de la palabra. Porque si tan solo nosotros somos oidores, ¿somos qué? Engañados.
Somos engañados a nosotros mismos. Y esta es la razón. Solo aquel que vive la voluntad de Dios puede afirmar su veracidad. Solo el que vive la voluntad de Dios puede afirmar su veracidad. Juan 7:17, ¿qué nos está diciendo entonces? El que quiere hacer la voluntad de Dios, dice, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dice el versículo 17. Muchas personas están muy engañadas en torno a ser un discípulo del Señor. Muchas personas creen que son discípulos del Señor y no lo son. ¿Por qué? Sí, lo escuchan, pero ¿qué? No son hacedores. Y fue lo que vimos nosotros en el versículo 6. Jesús tenía muchas multitudes y parecieran que fueran, ¿qué? Discípulos, parecieran que fueran sus seguidores, pero no lo eran. ¿Por qué? Porque escuchaban, pero no querían hacer. Y al no querer hacer, entonces, ¿qué? Se fueron. ¿Qué dijeron? Dura palabra es esta. Muchas personas están engañadas en torno a ser un discípulo del Señor. Y ojo, creen que es suficiente con tener o tener un conocimiento intelectual. Pero Dios nos ha dado la verdad no para conocerla. Dios no nos ha dado la palabra de Dios solamente para que usted crezca intelectualmente, para que se vuelva cabezón, sino para que usted y yo la vivamos. En otras palabras, lo que estamos hablando es el conocimiento de la voluntad de Dios consta de dos niveles: conocer y vivir. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. El conocimiento de la palabra, de la voluntad de Dios consta de dos niveles: conocer y vivir. Si no, es un conocimiento incompleto. Si usted solamente conoce y no vive, es incompleto. Y es imposible vivirla sin conocerla. Eso ahí no hay cómo jugar con ella. Lo que Jesús les está diciendo es que solo un verdadero creyente comprobaría, en este versículo está diciendo 17, comprobaría la veracidad de sus palabras. ¿Por qué? Porque son hacedores. Cuando usted se va a Juan 8, 31, 32, dijo el Señor, dice la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, ¿cómo verdaderamente nosotros somos discípulos del Señor? Porque permanecemos en su palabra, no solamente escuchándola, sino que viviéndola. Y al vivirla, ¿cierto? Al vivirla somos sus discípulos, y es la única forma en cómo usted y yo podemos conocer la verdad, y la única forma en la cual usted y yo podemos ser libres. Siempre Dios ha actuado así. No podemos verlo de otra forma. Dios siempre ha actuado así. Solo comprueba la veracidad de la palabra de Dios quien la vive. Siempre Dios ha actuado de esta manera. Muchos entonces escuchan la palabra de Dios, pero no están dispuestos a hacerla. Y eso es engañarse a sí mismo, conforme a lo que hemos venido hablando. Y hay un patrón en dichas personas, en estas de las cuales estamos hablando. ¿Sí? ¿Por qué no las hacen? Sí, escuchan, conocen, pero ¿por qué no las hacen? Porque hay un patrón. Quieren sentir para poder hacer. Quieren sentir algo que los lleve a verdadera y los motive a hacerla. Y para esto vamos a ver un ejemplo, ¿cierto? La palabra del Señor, por ejemplo, a nosotros nos manda a perdonar. Ay, qué difícil que es perdonar, ¿cierto? Porque eso es reconocer, bajar la cabeza. A veces es como darle la razón a la otra persona. Entonces, Dios en su palabra en todos lados nos muestra, nos llama a nosotros a perdonar, ¿sí? Las personas conocen que Dios demanda que hay que perdonar siempre. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros le ponemos pero, pero es que él me hizo, pero es que él me dijo, pero, y le colocamos pero. No, el Señor dice que debemos perdonar siempre, ¿sí? Dice la palabra de Dios. Pero a pesar de que las personas saben que Dios demanda perdonar y pueden hasta aconsejar a otras personas, vea, es que la palabra de Dios manda que tenemos que perdonar. ¿Eso qué muestra? Conocimiento, ¿cierto? Sé y aconsejo a otros qué debo de hacer, pero aún ellas mismas ni siquiera han perdonado. ¿Por qué no han perdonado? Porque muchas veces hay un sentir, hay un decir, porque creen que
es que deben sentir. Yo tengo que sentir como el deseo de ir, de quererle pedir disculpas a la persona. Yo todavía no estoy preparado porque es que no siento que es el momento, ¿sí ve? Por eso entonces, ¿por qué no somos hacedores? Porque decimos que no sentimos. Entonces hay un patrón y el patrón que hay en estas personas que dicen que tienen que sentir para hacer. Para después decir entonces que dicen que tienen que sentir para poder perdonar. Pero mi querida familia, esto no es lo que dice la escritura. De esa manera nunca podremos comprobar que la voluntad de Dios es buena y es perfecta, porque solo aquel que ha decidido perdonar, porque en la palabra de Dios lo dice, puede entonces luego sentir. Solo aquel que ha perdonado puede comprobar que el dolor y la amargura que antes lo consumía, ahora se empieza a ir. ¿Sí ve? Entonces, primero hay que hacer y después va a venir, va a venir usted lo que quiere sentir, va a venir después. Y solo estas personas pueden afirmar la veracidad de la palabra de Dios. ¿Sí el ejemplo? Pueden decir, no después, pueden decir, no desde sus mentes, sino desde su corazón. La palabra de Dios es veraz. ¿Por qué? Porque la vivieron. ¿Por qué? Porque la experimentaron, porque la conocieron, la colocaron en práctica y pudieron sentir. Y solamente esa es la forma en cómo Dios actúa, ¿cierto? Así es la única forma en que usted y yo podemos ver la veracidad de Dios. Si usted está esperando que es que usted tiene que sentir, que usted tiene que sentir el escalofrío, el calambrazo para usted poder obrar o hacer, no es la forma en cómo Dios actúa. Usted obedece y fruto de la obediencia viene la bendición, viene el sentir que la liberación, viene a sentir de que ya no hay odio, que no hay dolor, que no hay amargura. El proceso en torno entonces a la verdad de Dios no es sentir para hacer, porque Dios no actúa así, familia. El proceso en torno a la verdad de Dios no es sentir para hacer, es hacer para ser persona, es hacer para ser. La obediencia a la palabra del Señor crea el carácter del cristiano. Y esta es una barrera muy grande. Engañarse con el conocimiento y desligado de la obediencia, eso es un engaño muy grande que puede haber en nuestros corazones. Otro gran peligro en torno a la verdad de la palabra del Señor son los falsos maestros. Ojo con esto. Ese es el tercero. Otro gran peligro en torno entonces a la verdad de la palabra son los falsos maestros. Ahora, esta verdad no se saca explícitamente de la palabra del Señor en este pasaje que estamos leyendo. Es decir, el Señor no está hablando de los falsos maestros. Usted me dice, pero es que un momentico, ahí Él no está hablando de que hay un falso maestro. No está hablando de un falso maestro, pero sí está hablando del maestro verdadero, de Él. Él sí está hablando de eso. Y muestra una característica que nos permite distinguir a los falsos maestros. Versículo 18, acompáñame al versículo 18 del capítulo 7. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces, sí nos está mostrando a nosotros una característica que nos va a permitir a nosotros identificar a los falsos maestros. Característica de un falso maestro, aquel que busca su propia gloria. Esa es la característica de un falso maestro. Porque un verdadero maestro busca la gloria ¿de quién? De Dios. Característica del falso, busca su propia gloria. Los falsos maestros siempre tergiversan el mensaje del evangelio en pos de ¿qué? De su propia gloria. Los chachos de la película tienen que ser ellos, los de la unción son ellos, los del show son ellos. Iglesias basadas en ¿qué? En que es que yo soy la estrella de la iglesia y no Cristo Jesús. Da tristeza ver, por ejemplo, a veces esas cruzadas, por ejemplo, de Benny Hill, o yo no sé cómo llamará eso, esos shows tan tremendos que eso parece un circo donde él es el principal, ahí jugando como tumbando gente con el saco, tumbando gente de una forma y la otra. Dígame, si eso glorifica al Señor. Falsos maestros, sí, hablan de Dios, de Espíritu Santo todo el tiempo. Por eso hemos encasillado la cristiandad o la teología cristiana en el poder, pero no en ese poder, no en el poder de la palabra de Dios, sino en el poder de lo emocional, el poder de qué, de lo
de la sensación, de lo mágico. Los falsos maestros entonces siempre buscan tergiversar el mensaje del evangelio en pos de su propia gloria. La verdad de Dios solo debe de glorificar única y exclusivamente ¿a quién? A Dios. Así que si tú ves una enseñanza que le da la gloria a alguien que no es Dios, deséchala. No es la verdad de Dios. Ay, ¿cómo yo sé si estoy en un lugar de sana doctrina? Véalo, acá lo estamos aprendiendo. ¿Cómo sé? Porque hoy, ¿quién va a decir que la iglesia es de falsa doctrina? Nadie. Yo no voy a decir, esta iglesia profesamos falsa doctrina, ven aquí. No, nadie va a llegar. Todos dicen, somos sana doctrina, creemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ya con eso, trama. Sí. Lo digo ¿por qué? Porque en el pasado nosotros solamente decíamos eso, somos sana doctrina, creemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ajá, ¿y qué enseñamos? Ah, no, ahí sí nos quedamos muy escasos. Sí, hay que enseñar que buena doctrina, que nos lleve a qué, a glorificar a quién, a Dios. Eso es lo que tenemos nosotros que entender. Entonces, ¿cómo sabe usted que usted está en el lugar correcto donde el Señor lo quiere tener? Porque lo que allí se enseña lo lleva a usted a que no glorifique al hombre, que no se glorifique a usted mismo, sino que toda la gloria se la lleve ¿quién? Dios, porque la gloria es para Él. La gloria es por la obra hecha en la cruz. La gloria es para Él. Vamos entonces a resumir lo que hemos aprendido en el día de hoy. Con esto entonces terminamos. Resumiendo entonces, hemos aprendido, hemos visto tres barreras que nos impiden a nosotros comprender, ¿cierto? Tres barreras que nos impiden a nosotros comprender la palabra de Dios o aceptar la palabra de Dios, ¿sí? Son barreras para la aceptación de la palabra de Dios. Entonces, la primera que tenemos que ver, que vimos, perdón, es el prejuicio, que el prejuicio es una barrera en torno a la aceptación de la palabra de Dios, porque por prejuicios que yo tengo, teológicos, culturales o de donde yo vengo, pues de donde yo vengo, me impiden conocer al Dios verdadero. Y en esto, como aplicación, sacábamos que, por ejemplo, muchos, hoy por hoy, hay mucho, y lo tenemos que decir de nuestro contorno, mucho católico hoy dice, no quiere conocer a Cristo porque solamente dice, no, es que yo soy católico, por favor, no insista, sin ningún fundamento, ¿cierto? Otro que tenemos que ver, otro que vimos, perdón, es quien no esté dispuesto a obedecer la palabra de Dios, nunca comprobará su veracidad. No podemos pretender sentir, ¿cierto? Sentir para actuar. Tenemos que saber que Dios no funciona así. Tenemos que actuar para hacer, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que entender. Y por último, estuvimos viendo que hablamos de los falsos maestros y lo podemos resumir en que la verdad de Dios solo trae la gloria y es a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. La semana entrante, entonces, seguiremos viendo otros aspectos y concluiremos estos versículos hasta el 24. Bien, vamos entonces a orar en esta noche. Rey Todopoderoso, te doy gracias por lo que tú hoy nos enseñas. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Señor, qué tan fácil es ser un oidor y no un hacedor. Perdónanos, Padre, porque muchas veces en nosotros también hay un fariseo. En nosotros también muchas veces hay cosas que nos llevan a contrariar a lo que tú nos demandas en tu palabra. Llévanos a abrazar con alegría todo lo que tú nos hablas, todo lo que tú nos enseñas, todo lo que tú nos dices. Derrumba toda barrera en el nombre poderoso de Cristo Jesús que se quiera levantar, que impide que yo verdaderamente conozca de ti, al Dios verdadero. Ayúdanos, Señor, a entender que tú quieres una iglesia preparada, una iglesia formada, una iglesia que tenga herramientas para poder expresar libremente, fielmente, verdaderamente la palabra de Dios. Ayúdanos entonces a volvernos unas personas que nos gusta escudriñar, que nos gusta estudiar, que nos guste buscar y nuestro deleite esté en la palabra de Dios, porque solamente allí podemos encontrar dirección para nuestras vidas. ¿Y cómo no orarte a ti, Espíritu de Dios?
que eres el que nos ayudas en todo este proceso. Eres tú el Espíritu Santo de Dios el que ayudas que estas palabras sean realidad en nuestras vidas. Porque los apóstoles, contigo Espíritu de Dios, comprendieron todas aquellas cosas que Jesús les había dicho. Espíritu de Dios, ven a nuestras vidas y llévanos a que verdaderamente seamos hacedores de tu palabra. Te alabamos y te bendecimos y nos quedamos en tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.